Bienvenidos al fuerte de San Lorenzo. Yo soy Fish y hoy haremos un recorrido histórico por esta impresionante fortificación ubicada en la desembocadura del río Chagres en la provincia de Colón. Este fuerte es un testimonio de la rica y tumultuosa historia de la región. La construcción del fuerte de San Lorenzo comenzó en 1598 por órdenes del rey Felipe II y fue completado en 1601. Los planos fueron diseñados por el ingeniero italiano Bautista Antonelli. La fortaleza se construyó sobre un alto arrecife que domina la desembocadura del río Chagres, proporcionando una ventaja estratégica crucial para defenderse de los ataques enemigos. A lo largo de su historia, el fuerte sufrió numerosos ataques. Uno de los más notorios sucedió en 1671. Cuando el temible pirata Henry Morgan envió a Joseph Bradley y a sus 400 hombres a atacar y tomar el fuerte. Este fue el primer paso en su plan para atacar y saquear la ciudad de Panamá, hoy conocida como Panamá la Vieja, la cual ya hemos visitado en un video anterior. Te invito a verlo luego si no lo has visto ya. Bradley y sus hombres desembarcaron en un pequeño puerto cercano al castillo, avanzando por tierra, en lugar de atacar por mar. Esta estrategia demostró ser muy efectiva. La fortaleza, que fue diseñada para resistir ataques desde el mar, encontró en el asalto terrestre su punto débil. Tras una feroz batalla, los piratas lograron capturar el fuerte. Con el fuerte San Lorenzo ya en manos de los piratas, Morgan utilizó esta posición estratégica para su avance hacia la ciudad de Panamá. Aprovechando la ruta fluvial a través del río Chagres, Morgan y sus hombres pudieron realizar su ataque final contra la fortificación, que culminó con el saqueo de la ciudad de Panamá la Vieja. Sin embargo, el control del fuerte no duró mucho en manos de los piratas. Las fuerzas españolas, conscientes de la importancia estratégica de San Lorenzo, organizaron una operación para recuperar la fortaleza. Tras una serie de enfrentamientos, lograron retomar el control del fuerte, restaurando así su papel crucial en la defensa del comercio transatlántico. En 1730, el fuerte fue sometido a mejoras bajo la dirección de Nicolás Rodríguez. Posteriormente, entre 1761 y 1768, el teniente coronel Manuel Hernández supervisó la construcción de la fortaleza tal como la conocemos hoy en día. Estas reformas modernizaron el fuerte, adaptándolo a los avances en artillería y a nuevas tácticas militares de la época. El fuerte de San Lorenzo no solo sirvió como bastión defensivo, sino que también sirvió como una prisión estatal. Entre sus prisioneros se encontraban Pedro José de Guzmán Dávalos y Francisco Antonio de Sela, destacado prócer de la emancipación americana. El fuerte está construido en mampostería y parcialmente excavado en la roca del acantilado. Sus arcos de medio punto son elementos destacables de su diseño. En el patio tenían una cisterna para la recolección del agua de lluvia, muy parecida a la que vimos en Panamá la Vieja, aunque mucho más pequeña. A pesar del abandono que sufrió en el pasado, el fuerte de San Lorenzo fue declarado Monumento Nacional en 1941. En 1995, el ejército de los Estados Unidos llevó a cabo una renovación parcial. Además, excavaciones realizadas en 1966 descubrieron nuevos emplazamientos de cañones. Para llegar al fuerte, si vienes desde la ciudad de Panamá, puede tomarte alrededor de 2 horas dependiendo del tranque que encuentres en el camino. En el trayecto pasarás por el hermoso puente atlántico que cruza sobre el canal de Panamá. Desde ahí tendrás una hermosa vista hacia las esclusas de Gatún. También te tocará pasar por el fuerte Sherman, una antigua base militar estadounidense, la cual hoy en día se encuentra bastante deteriorada.
recorrerás un largo camino boscoso a lo largo de la costa del Mar Caribe. En el camino vi muchos letreros, pero este en particular no tengo la menor idea de lo que es. Chernobyl. Antes de llegar al fuerte pasarás por un punto de acceso donde te harán hacer un pago por transferencia bancaria antes de acceder, ya que la fortaleza se encuentra dentro de una gran reserva natural. Desafortunadamente, en este punto de acceso no llega la señal del internet, por lo que el mismo guardia te indica que manejes un poco hacia atrás, hagas la transferencia bancaria, le hagas un screenshot y regreses para mostrarle que hiciste el pago correctamente. Como panameño, este pago me costó $3, pero sé que a los extranjeros les cobran un poco más. Luego, cuando llegas al fuerte, debes volver a pagar. En mi caso fueron $3 adicionales para poder acceder a la fortaleza. No entiendo por qué el Ministerio de Ambiente tiene tan mal gestionada esta cosa de los pagos. No solo que debería ser un solo pago en lugar de dos, sino que el hecho de tener que pagar en línea, siento que puede limitar a muchos extranjeros que manejen hasta acá, les digan que no pueden acceder y como no tienen banca en línea de Panamá, debe ser un poco más complicado poder hacer el pago. El castillo de San Lorenzo, el Real del Chagres, junto con las fortificaciones de Portobelo, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. Estas imponentes estructuras eran parte esencial del sistema defensivo que protegía el comercio transatlántico de la corona española y son ejemplos excepcionales de la arquitectura militar de los siglos XVII y XVIII. Hoy en día el Fuerte de San Lorenzo es un lugar muy popular, no solo por su valor histórico, sino también por todas las actividades que ofrece. Los visitantes también pueden disfrutar del senderismo, la observación de aves, buceo y kayak. Rodeado por más de 300.000 acres de selva tropical protegida, es un lugar ideal para los amantes de la naturaleza. El Fuerte de San Lorenzo es un lugar donde la historia y la naturaleza se encuentran, ofreciendo una experiencia única a todo aquel que lo visita. El primer día que visitamos el fuerte nos tocó una tormenta a la hora de irnos. Desafortunadamente no logré grabarla porque tenía todo en el maletero, pero cayeron varios árboles bloqueando el único camino de acceso, lo cual nos hizo tener que esperar como 2 horas para poder salir de ahí. Me contaron incluso que es bastante habitual que pase, ya que el segundo día que fuimos también encontré árboles parcialmente bloqueando el camino. Espero que hayan disfrutado de este viaje en el tiempo tanto como yo. Sigue mi canal si quieres ver más documentales como este. No olvides regalarme un buen like y comentar qué otro lugar te gustaría que visitáramos en nuestra próxima aventura. Yo soy Fish y me despido de ustedes desde esta impresionante fortificación colonense. Hasta luego.